primer café en cooperativa. Es presentado por Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado y Acer, con todo el poder de los procesadores Intel Core. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 21 grados la temperatura actual, 31 grados la máxima que se espera para hoy. Así comenzamos con esta alta temperatura que se espera, el primer café de hoy, este café de los martes que lo compartimos con Gutenberg Martínez, que hoy cuando lo vi en la mañana dije, ¡oh! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Llegó a la buena. Va. Señora Escalona, no se suba por el chorro. Recordé, no, porque Escalona había dos cuadras de claro, acá, así es fácil, viene en pijama como acostumbra ir a la tele y por eso digamos que llega temprano. Gutenberg Martínez, que es rector de la Universidad Miguel de Cervantes, consejero nacional de la democracia cristiana. Buenos días, Gutenberg. Buenos días, Cecilia. Y Camilo Escalona, que es el presidente del Instituto Igualdad, candidato a presidir el Partido Socialista. Le gusta mucho ser presidente, al parecer. Sí. Tiene un dejo. ¿Cómo está, Camilo? Bien. Lo hacen reír, ¿ah? Sí. Sí, aquí buen humor. Eso me gusta, el sentido del humor que nunca falte. Y también ya va a llegar Camilo Chadwick, suponemos. No, Camilo, Andrés, no. Andrés. Digo, Andrés Chadwick. Hice una mezcla. ¿Se imaginan? ¿Qué es lo que saldría de Escalona y Chadwick? Algo no muy bueno, lo seguro. No hagamos ese ejercicio. No hagamos ese ejercicio. Andrés Chadwick, que es el presidente de Fundación Avanza Chile, que está llegando. También nos acompaña, como cada mañana, la Universidad Alberto Hurtado. Chile está viviendo grandes transformaciones en lo educacional, tributario y laboral, lo que traerá consigo también un cambio cultural. Generar una visión de patria en la cual todos podamos reconocernos como miembros y actores fundamentales, reconocernos como miembros y actores fundamentales, en su desarrollo, es necesario para poder vivir juntos. Esta es una de las reflexiones del último informe Ethos de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado, que cada mañana nos acompaña en el primer café. ¿Cómo está Andrés Chadwick? Muy buenos bien, días. Cecilia, mucho gusto. ¿Cómo está? Supe que me había confundido, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero gran confusión. No, yo dije Camilo, Chadwick, hice una mezcla, muy buena entonces dije yo, ¿qué saldría de Chadwick y... Habitualmente Camilo Chadwick produce confusión. Saldría un Gutenberg. Oiga, señor Chadwick, ¿cómo estuvo el cumpleaños de Sebastián Piñera? Lo vi ahí en una foto celebrando. Sí, ¿qué le regaló usted? No, aún no le hemos hecho ningún regalo. Yo estoy todavía preocupado le regalaría de reparar la casa. Pero averiguaste lo del baño y lo de la ampliación. Está todo reparado. Está todo reparado. Pero había gotera todavía. Vi la gotera, está reparado. Entonces el regalo para el presidente con sus 65 años fue que la casa estaba impecable. A mí me dicen que en la cocina, la casa de Cachagua todavía se ríen de lo que de los arreglos de la casa de Cachagua que me llegó de una vecina ya que estaba viendo que estaban arreglando la casa del expresidente en Cachagua. Todavía se ríen. Bueno, así pero me gusta que se ríen. Sí. ¿Estuvo bien? Sí, ayer, sí, muy sencillo ahí en la fundación. Está contando hacia atrás ya parece, porque no. 65 años, Qué bien. Yo ahora a las personas que cumplen años, en vez de hacerle broma, le digo bravo. Me parece lograste vivir muy bien. Un año y más. Las 3 personas que aquí la acompañamos dirían así, 2 veces bravo. Claro. ¿No es cierto? Porque vamos caminando. Porque esa mala costumbre de... La expresión plural implica vamos caminando nosotros, para allá. No, implica un nosotros. Y como dicen los venezolanos, nosotros es mucha gente. Así que usted hable por usted en singular. No, pero yo estaba haciendo una reflexión filosófica sobre esto de que, eso está bien. Que cumplir años está visto como algo negativo.
No, ¿Se han dado cuenta? ¡Uy, que estás viejo! ¡Qué bueno, po! Pero es que uno prefiere no cumplirlo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Al contrario, que quiere morirse? Es cierto, es verdad. Eso. En otras lecturas. Claro, a eso iba yo, ¿vio? Que estoy profunda. Volver a los 17. Se quiere enamorar de No nuevo lo Andrés intenta. Chadwick. No, lo que pasa es que él tiene frustraciones de juventud. ¿Cómo era Andrés Chadwick a los Es que 17? imagínate tú estudiar la católica y todo lo que eso significa, entonces tuvo frustraciones fuertes de juventud. Que cueste ¿Cómo? cuando era del mapo. ¿Cómo era a los 17 cuando era años Andrés del Chadwick? mapa, no sé, Yo me no sé. revelaba. Ahí puede que Oiga, se haya oiga. liberado un poco. Yo me revelaba, igual como ahora. A ver, no, en serio. Yo me digo. revelo, decía los 17, y ahora 58 y sigo diciendo lo mismo. Oiga, Andrés Chadwick, ¿qué pensaba usted a los 17? Yo a los 17 años era simpatizante de la izquierda, sí. ¿Y qué le pasó? Me pasó que la vida y la realidad me fue mostrando otros caminos. No, estoy en serio. ¿En serio? Sí. Qué Yo increíble. era simpatizante de la izquierda en un momento muy... que Gutenberg era mayor que yo, así que lo puede recordar mejor, porque era el tiempo del inicio de la Unidad Popular, así que era un tiempo con mucha convulsión política. Pero es que, hablando en serio, pasar de ahí a estar de acuerdo con la dictadura, el cambio es enorme. Fue un cambio fuerte, sí. Sin duda No alguna. se rían, si estoy hablando Sí, en serio. pero fue un cambio fuerte y obedeció fundamentalmente yo creo que uno siempre tiene personas y uno no lo... Yo diría, Cecilia, que tengamos piedad por Andrés. ¿Por qué? No, saben que a mí hay personas que cuando tienen un pasado político distinto, como que reniegan de él o bien son críticos de él. A mí no. A mí me pasa que yo fui simpatizante de izquierda, joven, entré a la universidad el año 74, conocí a una persona que fue muy influyente y que me hizo ver la realidad o la vida de una manera distinta, como fue Jaime Guzmán. Él fue muy influyente en mi manera de pensar hasta el día de hoy. Y ahí tuve un cambio político, pero no... Creo que ni reniego, ni tampoco soy crítico de haber sido un simpatizante de izquierda en la juventud. Creo que me ha ayudado la vida. Lo ha ayudado para entender ahora al enemigo. No hay enemigos. No, y eso ya es importante. ¿cierto? Estoy hablando, no, Sí, una sí. metáfora. Por eso ya es importante. ¿Y Gutenberg Martín a los 17? No, Gute nació de ese. Yo he sido ¿Sí? demócrata cristiano toda Sí. mi vida, pero respeto, no, hablando en serio ahora, yo respeto absolutamente lo que pueden ser los cambios de posición. Lo importante es que sean cambios meditados, cambios de ideas, y que no sean cambios por conveniencia, por situaciones de poder, por tráficos de influencia indebida, etcétera. En la medida que son cambios como los que relata Andrés, a mí me parece que son absolutamente respetables y respetados. Yo les aseguro que nuestras auditoras y auditores agradecen que hablemos de otros temas, no solamente de la contingencia misma política, que reflexionemos un poco sobre la vida. Sí. Camilo Escalona, Bueno, yo a los 17 competí en la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago. ya competía. Sí, Sí, Sí. en la FC, con Andrés Alamán y Miguel Salazar. Debo decir que yo saqué muchos más votos que Alamán en todo caso. Tú perdiste en Paréntesis, otro año, un- perdiste un- igual que yo, porque un- también fui paréntesis. candidato a presidente de la FCS, pero perdí. Pero al menos terminé de vicepresidente. Digamos. Qué importante es cuando desde joven se empiezan a involucrar en lo que pasa en el país, a comprometerse, a trabajar por Eso- un tema social y se van construyendo los futuros líderes políticos, ¿no? Eso de la FC me significó salir el día 11 de septiembre en una lista de requeridos, en la tarde del día 11, ya como 500 personas Pero que eran usted siempre requeridas. fue de izquierda, Yo siempre fui socialista. siempre. Socialista Nunca se siempre. renovó. Evolucionado, lógico, como solo las piedras no evolucionan. No, pero es que usted sabe lo que le estoy diciendo, esto de los socialistas fui yo. renovados. No fui yo del proceso de la renovación socialista, yo siempre he sido un socialista histórico. Ya. Así Y que por influencia familiar, esencialmente. Y en el exilio, la persona con la que más diálogo político tuve, que yo, al igual que Chadwick puede decir que influyó Jaime Guzmán en él, la persona que más influyó posteriormente, pues yo ya era socialista, fue Clodomiro Almeida, en el exilio. ahí está un poco el pasado de nuestros contertulios de hoy. A propósito de socialismo, me contaba una persona que estuvo en
en una reunión con la otra candidata del Partido Socialista, Isabel Allende, en La Reina, que ella decía primero que no había muchas diferencias entre usted y ella, que solo era diferencia de forma. Sin embargo, hoy estaba viendo en el diario El Pulso una entrevista y ella dice: funcionarios de gobierno cercanos a Escalona han usado el teléfono para ofrecer que vayan a una lista. Ella lo notificó al ministro del Interior sobre esta supuesta irregularidad y que se trataría de un subsecretario. Agrega ella, bueno, entre otros temas. ¿Sabía esto usted? No lo sabía, pero a mí me parece eso enteramente intrascendente, porque que una persona converse con otra respecto de participar en una lista, eso es entera y totalmente normal en un diálogo interno, ¿no? Lo que se ha planteado por parte del Ejecutivo, lo dijo la presidenta Bachelet claramente, no se debe intervenir políticamente en la elección del Partido Socialista. Eso significa que no haya declaraciones públicas, que no haya presiones sobre las personas, ¿no? Yo mismo, cuando ministros que me respaldan me consultaron si iban a una proclamación mía, yo le dije, mira, sí, la prudencia aconseja que tú no vayas, y yo les pedí que no vayan, pero que no haya diálogo entre las personas respecto de que si pueden participar en una lista o no, eso es enteramente absurdo. Pero que un subsecretario de gobierno telefonee desde su despacho para pedirle a otros socialistas que vayan a la lista suya, ¿qué opinan ustedes como funcionamiento político, Gutenberg? No está dicho desde el despacho entre paréntesis, ¿eh? Bueno, pero... No, sí, es que podemos llegar a un absurdo de que las personas que son esencialmente políticas, como la autoridad de gobierno, estén imposibilitadas de participar de la reflexión política de su propio partido. Yo siento de que las restricciones tienen que ser categóricas y severas, pero no absurdas. Yo bueno, iba a decir lo mismo del final. Ya se generó una cierta línea en los últimos gobiernos en términos de que el hacer política partidaria o política en favor de una candidatura electoral, digamos, interna o externa, en horas de trabajo y con medios oficiales, o sea, en el uso de la infraestructura oficial, auto, teléfono, oficina, era algo prohibido, por así decirlo. Y por lo tanto, si se hacía en horas fuera de trabajo, fines de semana, en la noche, en su casa, etcétera, es una cosa que está dentro de lo permitido. El tener opinión política, y me acuerdo yo en las campañas electorales, inclusive ir a actos electorales, ya fue aceptado. Yo vi ministros en el gobierno de Piñera y también en los gobiernos nuestros, digamos, que podían hacer aquello. Ahora, sus niveles de participación están en el ámbito ya de la decisión personal y de la prudencia. Yo no le aconsejaría a nadie ir a un acto electoral interno de un partido siendo ministro de gobierno. No lo consideraría prudente. Ya encontré... Pero emitir opinión política con sus militantes o compañeros de partido me parece que está dentro de lo lógico. Encontré el párrafo preciso. Dice: yo sí tengo pruebas de funcionarios de gobierno muy cercanos a Camilo Escalona, que han usado el teléfono para ofrecer que vayan a una lista, al punto que se lo fui a decir al ministro del Interior con todas sus letras. Le dije: mira, así como el gobierno va a ser completamente neutral, no corresponde que un subsecretario esté llamando a un militante socialista para decirle: ven para acá, te vamos a nombrar tal o cual cosa. Fui a hacerle la advertencia porque tengo derecho a decir con la misma fuerza que cualquier otro la diría, que aquí el gobierno no tiene nada que intervenir. Esas son las palabras de Isabel Allende. No voy a enturbiar la elección interna del Partido Socialista con acusaciones anónimas, porque si eso va a ir a la prensa y se va a generar un hecho político público, tiene que aludir a una persona concreta. Así que no me parece a mí que sea una buena práctica lo que ha ocurrido en esta declaración. Bueno, es que se lo comento porque aparece hoy en el diario. Pero es anónimo, eso no se corresponde al estatus que uno exigiría de una persona que es presidente del Senado. Es un anónimo, es una declaración anónima. Genera un hecho político turbio, porque no alude a una persona concreta. Bueno, esos son dichos entonces de la presidenta del Senado, Isabel Allende, hoy en el diario El Pulso.
¿Cuál es el hecho social político más relevante de la última semana, señor Guterres Martínez? O sea, del día... Yo no los voy a pautear, pautense solo, porque después no me retan. Del día, nosotros no podríamos llevarle la atención a nuestra destacada conductora, digamos, ¿no? Nacional e internacional, digamos. No, por supuesto. No, yo diría que es la reunión de ayer, digamos, la que establece una hoja de ruta en el gobierno, que yo creo que es un hecho político real. Desde mi punto de vista tiene la importancia de hacerse cargo de algunos temas que se estaban planteando, que yo creo que inclusive habíamos planteado por acá en este programa. Esto es asumir como temas prioritarios los temas nuevos, el tema económico, colocarlo como tema 1 dentro de las preocupaciones del gobierno, los temas de seguridad ciudadana, transporte, salud, y mantener lo que son los temas programáticos, situándolos en los niveles de prioridad correspondientes y de cronología en el tiempo. Yo creo que hacerse cargo de estos problemas nuevos es parte del realismo político y lo que significa el deber de gobernar. No cabe ninguna duda que el tema económico requiere reforzamiento y por lo tanto ahora queda la tarea de cómo esto se traduce en nuevas medidas, en nuevas decisiones, en mejoramientos de gestión, en hacer carne este compromiso por parte del gobierno y por parte de la nueva mayoría, no tan solo en el gobierno nacional, sino que en cada uno de los niveles regionales, en cada uno de los niveles municipales, lo que es la inversión social, lo que son los presupuestos públicos en los 3 niveles, cómo se gastan y cómo se gastan bien, cómo priorizamos inversión y empleo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando después de 6 horas de reunión, recordemos que estuvieron el comité político, los presidentes de partido, ¿verdad? Los presidentes de las cámaras, la presidenta del Senado, muchos dijeron, pero desde la oposición, esto lo estaba leyendo en el diario de la UDI, esto, si no está la presidenta de la República, esto son 6 horas perdidas más o menos. A ver, yo, Cecilia, primero la pregunta, ¿qué es lo que es el hecho más político y socialmente más relevante de la semana? Yo distinguiría, yo creo que hay un hecho social importante, como el que en estos días y hoy día está en la prensa muy fuerte, la proyección a la baja del precio del cobre hacia el año 2015, lo cual nos va a generar, y también viene establecido, una menor capacidad de crecimiento al país. Y eso sí que socialmente es un tema, se habla de que nos traería un déficit cercano a los 1.700 millones de dólares en el presupuesto para el año 2015, para el próximo año. Entonces, eso sí que sería una situación aún más apremiante en materia social, porque veríamos disminuir aún más el crecimiento económico. En lo político sí, pues estuvimos marcados ayer. Pero vamos con eso y después vamos con el cobre, a ver, para seguir con lo de la reunión. En el hecho político, lo que, claro, ayer tuvimos... Pero el hecho de que no esté la presidenta, según la UDI no tienen, más o menos que no vale nada porque no estaba la presidenta. ¿Debería haber estado? Sería mejor que hubiese estado, marca un liderazgo de ella dentro de lo que es la necesidad de un cónclave. Los cónclaves se hacen porque existe algún tipo de problema, bueno, se van a estar juntando con esta periodicidad porque las cosas andan todo bien. Mejor hubiese sido, pero no me parece que sea un hecho tan significativo o relevante. En lo que sí me parece relevante del cónclave son 2 cosas. Una positiva, y la decía recién Guterres Martínez, de que creo que hay una mirada que empieza a ser distinta, de no tanto estar amarrado al programa de gobierno, sino que empezar a ver la realidad y ver los problemas más directos de los chilenos y chilenas, y eso está marcado hoy día, como se dice, por la delincuencia, por el tema del transporte público, por el tema de la salud y muy importantemente por el tema laboral y económico. Pero sí todavía veo que subsiste una confusión grande y creo que no es bueno para un gobierno que se plantee no en forma clara frente al hecho de una eventual reforma constitucional. Queda abierta la puerta, no se sabe cuándo, cómo, dónde, con qué contenido, y eso sí que genera una gran incertidumbre. Son 6 horas que han estado reunidos. La pregunta, ya le doy la palabra a Camilo Escalona. Sí. Si me dicen que después de 6 horas, una de las decisiones es preocuparse el próximo año de la delincuencia, de la salud, del transporte, y uno como ciudadano decir, bueno, y obvio. Es que parece que necesitan hasta 6 horas para
¿no? darse cuenta que es obvio y natural Y preocuparse de son eso. preocupaciones que vienen hace rato y que Así es. que siempre necesitan avanzar una mejora, ¿o no, Camilo Escalón? Uno mira... Bueno, pero yo creo que yo creo era que que el- no. Yo creo que el cónclave sí despeja temas que estaban se colocaban en la agenda y salían de la agenda. Yo creo que se despejan. Por ejemplo, uno importante es el tema presidencial. No es un tema de la agenda. Yo creo que eso quedó categóricamente establecido. Segundo, el gobierno convoca a un diálogo no confrontacional. Ujú. Lo señaló reiteradamente el ministro Peñailillo en Sí. su intervención de resumen. Y luego da cuenta de la tarea de gobernar, que son las prioridades que están establecidas: la economía, la seguridad ciudadana, Sí. la salud pública, la educación pública y el transporte, que son los ejes de la acción del gobierno en los próximos meses. Y desde ese punto de vista, yo creo que Andrés Chadwick no tiene razón cuando plantea el tema constitucional, porque el tema constitucional claramente fue planteado en una perspectiva de futura. En Pero es la 2015 noticia del día. se iniciará un proceso participativo, democrático e institucional, con vistas a una nueva constitución. O sea, está claro que el gobierno centra su agenda en las prioridades que están planteadas ante el país en estos meses. Ujú, En tal sentido, el cónclave da una respuesta a una inquietud que existía. ujú. O sea, es muy categórico. Yo creo que el mérito es precisamente ese, que despeja con entera claridad otras incógnitas que habían en el debate público. Ujú. Yo tengo una... Lo miró raro Andrés Chadwick. Sí, no, es que cuento lo que primero que Desde señalaba que Camilo, a mí usted me llamó da un Camilo poco, Chadwick, lo encontraba, porque cuando dice que quedó despejado el tema presidencial, a mí me recordaba esa vieja frase, era que no. Si la reunión era en La Moneda, obviamente que el tema presidencial no iba a estar presente, ni si quisiera, ni nadie... que No es hubiese ahí donde querido se que esté hubiera presente, hablado. porque todavía no completamos un año de gobierno. Pero creo que hay una mirada que yo lo señalo y la rescato, aun cuando, como bien dice la Cecilia, parezca muy obvia, pero que era lo que se estaba viendo que no estaba ocurriendo, que no había una preocupación o no se ponía en la agenda, en una prioridad, los temas de la seguridad ciudadana, los temas económicos, los temas laborales, los temas del empleo, los temas de salud, que creo que era indispensable que el gobierno mirara eso y se diera cuenta que ahí debieran estar sus prioridades. Ahora, en el tema constitucional, ¿por qué yo lo señalo? Porque el gobierno, y creo que de distintos sectores políticos, se señala que hoy día hay que buscar reconstruir o recomponer confianzas y certezas, ¿ah? Una parte es tener un diálogo, que me parece muy importante que se señale, un diálogo más abierto y más positivo, pero el tema constitucional, como se deja en una manera muy abierta, y sin saber qué va a ocurrir con él, sí que genera un elemento de inseguridad. Ujú. Y me quedo con algo que lo resume saliendo del cónclave el presidente de la Mesa Cristiana, Ignacio Walker, y lo voy a leer porque lo traje porque me pareció muy descriptivo. El año 2015 echamos a andar un procedimiento, un mecanismo democrático, institucional y participativo para llegar al final del túnel. Definir una nueva constitución, nadie sabe exactamente en qué va a terminar eso. Pero sí sabemos que debe concitar un amplio acuerdo. Termina la frase. Agreguemos, sí, sabemos que debe considerar un amplio Y eso, acuerdo. Importante es la frase. Es importante las cosas. Porque pero- le cuento esto a Andrés Chadwick. Lo escuché esta mañana transparentando todo a pero, Ignacio Cecilia. Walker en otra radio hablando largamente sobre esto y lo estamos esperando para que nos pueda explicar porque él habla de 6 puntos clave que va a tener en las cuales se va a basar esta nueva constitución. Cecilia, yo y a ver estoy- si nos puede contar. yo Sí, estoy yo sé. leyendo- Sí, yo estaba leyendo la crónica directa del Mercurio. Yo estaba leyendo la cuña acá. Tú estabas leyendo una cuña, sí. Por ¿A eso dónde está? quiero, no, aquí está, en la crónica directa, Sí. en la página... No, si estamos en la C2, misma página. El 1, 2, 3, cuarto. El Se lo cuarto, doy ya. Sí. Aquí a Gusten, que está al lado Ya, mío para- sigamos. Hay que leerse Dice, el el año diario 2015 echamos a Entonces- andar un procedimiento, un mecanismo democrático, institucional y participativo Entonces- para llegar al final del Pero túnel. aquí voy, está Cecilia. está hecho el punto. El punto que Andrés, yo quiero déjame marcar es decirte. que es un hecho demasiado sustantivo Sí. para efecto de dejarlo como abierto. Incluso el presidente de la ADC habla de que esto es como usa la expresión de un túnel, cuando ahí sí que es un elemento esencial para construir confianza y tener mayores certezas. Bueno, está hecho el punto, Gutenberg está hecho el Martín. punto por Andrés y Andrés
es uno de los líderes de la oposición, así que tiene que hacer oposición, ese es su rol y lo importante es que lo haga bien, digamos, ¿ya? Ahora, pero desde un punto de vista nuestro, algunos de nosotros lo que echábamos de menos, y lo habíamos planteado, era la necesidad, en el lenguaje del presidente del Partido Socialista, una hoja de ruta, en el lenguaje de otros de nosotros, un plan estratégico, una priorización de temas. Aquí lo que sucedía, a mi juicio, es que claramente venía un impulso programático fuerte, porque ese era el compromiso ciudadano tomado por la presidenta Bachelet en su campaña, y lo que surgió es que dentro de los primeros meses se produjo algo relativamente inesperado para nosotros, como fue el tema económico y cómo ha ido explotando los temas de seguridad ciudadana. Y todo lo que refleja este cónclave es la necesidad de hacerse cargo de problemas que no estaban planteados en la agenda como previsibles el año pasado, y que tienen que situarse y priorizarse debidamente. No es que no tenga que el gobierno siempre estar preocupado de lo económico, sino que hoy día se le da una relevancia mayor y se coloca como primer punto de la agenda de las tareas del gobierno. Eso tiene una importancia política, práctica. El colocar eso en primer punto, colocar el tema de la seguridad ciudadana, colocar el tema de la salud y del transporte como temas prioritarios, es recoger lo que es la obligación de un gobierno que tiene que gobernar y colocar las prioridades de vida. El agregar lo que se ha señalado en términos de que el diálogo es un factor importante porque produjo buenos acuerdos en la tributaria, porque tiene que tenerse presente, por tanto, en la reforma educacional, etcétera, era un punto que estaba en el debate entre nosotros. Todas esas cosas son enteramente positivas, sin perjuicio que la oposición tendrá que hacer oposición, porque si no, ¿qué hacen? Camilo Escalona. Yo creo que lo importante es despejar lo siguiente, que hubo personas que han, todo y cada uno de los días, extendido la agenda a un punto ilimitado. Entonces, las reformas exigen que la marcha del país continúe. El gobierno tiene que atender la marcha del país. Las reformas no solo son contradictorias, son compatibles con atender los problemas cotidianos de la marcha del gobierno. Eso es esencial entenderlo así, ¿no? El país no son solo reformas. El gobierno cumple dos tareas simultáneas. Es hacerse cargo de las reformas que están en su programa, pero al mismo tiempo está exigido a dar una respuesta eficaz a la marcha de la nación en su conjunto. Y ahí están los temas que son esenciales de atender hoy: economía, seguridad ciudadana, educación pública, salud pública, transporte. Hay una prioridad, hay una agenda de trabajo, junto a las reformas que están comprometidas. Y respecto a la Constitución, esta mañana el ministro Elizalde dijo que se le preguntó sobre el tema, él dijo en el diario Cooperativa, el próximo año recién la presidenta va a dar a conocer el mecanismo para la nueva Constitución, que eso es aparte, cómo se va a hacer, ¿no? Y según el programa siempre va a ser institucional, dijo, o sea, esto de la Asamblea Constituyente no está aparentemente ya. Pero respecto a los contenidos de la nueva Constitución, eso es otro aparte, ¿no? Andrés Chávez. Sí, Cecilia, yo en lo que decía recién Gutiérrez Martínez, que el rol de opositor, obviamente que uno lo ejerce, pero la oposición no solo consiste en estar marcando las cosas negativas y no tener la capacidad de ver que planteamientos que incluso desde la oposición se han hecho durante estos meses con mucha fuerza, es bueno que sean considerados, recogidos y de alguna manera incorporados. El hecho de, lo hemos venido planteando, de que la agenda legislativa, que las prioridades del gobierno tienen que concentrarse y centrarse más que en los programas de gobierno que se comprometieron en la realidad de lo que está pasando el país, y con mucha fuerza en el tema económico-social, que es uno de los temas hoy día más fuertes que está golpeando a la ciudadanía. Es un tema que a nosotros, verlo, que el gobierno lo toma y lo incorpora dentro de su agenda y trata de priorizarlo en esa perspectiva, lo consideramos positivo, lo hemos venido planteando con mucha fuerza durante estos meses. De la misma forma que hemos venido planteando la necesidad de generar un mayor diálogo para buscar acuerdos y consensos.
Y creo que esto ojalá no solo sea Oigan, una expresión La semana de pasada palabras. se marcó con unas declaraciones, Sino que- digamos, que eran muy positivas en esa línea. Usted se Pero- refiere a las declaraciones de Evelyn Matei. Sí, Gutenberg, pero hay que ser De justo. hecho, la UDI sigue apoyando y Renovación recién Nacional estaba Gutenberg- leyendo que Renovación Nacional Sí, pero como yo veo que Gutenberg siempre es una persona muy justa, él también dijo recientemente de que había sido positivo el rol que jugó la oposición para la reforma tributaria. Entonces, bueno, eso es lo que Pongámonos de estamos acuerdo. planteando, pongámonos de acuerdo. Creo que más allá de declaraciones más, declaraciones menos, lo importante es cuál es el camino que se sigue y el camino de los acuerdos y de los consensos Pero- es sin pero, duda alguna Andrés, un Las mejor líneas- ¿por qué camino. Renovación las líneas son Nacional líneas, se líneas aísla? zigzagueantes, ¿Por qué digamos. Renovación Bueno, Nacional tratemos trata de hacerla que sea en línea. de separar aguas con la UDI respecto a Matei? No, eso creo que más bien obedece a un tema. A ver, yo no lo entiendo bien, más bien de Ya. declaraciones que creo que son que no tienen mucho sentido. Aquí Y yo- también Oiga. el debate respecto a la declaración de principio tampoco. no, eso lo sí, entiende bien. la declaración de principio de los partidos sí que tiene sentido y eso cada partido tiene que ver. Sí. No, pero el debate entre la UDI y el RN. No, eso yo creo que Renovación Nacional, y quiero ser muy claro, tiene más legítimo derecho a hacer una revisión de su declaración de principio y hacerla en la forma que ellos estimen. La UDI no debiera inmiscuirse ni hacer O sea, ¿no opinión estás de sobre esa acuerdo materia. con la actitud No, de la UDI sobre Oiga, la materia? Hubo una declaración de la cual creo que no fue no correspondía porque Renovación Nacional tiene más legítimo derecho a hacerlo. O sea, pero tú eres creo que un el resto son disidente dentro de la UDI. no, sí, en la UDI también hay capacidad de poder tener opiniones distintas. Andrés sin Chadwick, ningún temor a expresarlas. Ignacio Walker decía esta mañana, la UDI sigue apoyando esta especie de demolición de la imagen de la presidenta que quieren hacer. La UDI se está aislando. Matei quiere demolición de la figura de la presidenta, no lo van a lograr. Quieren destruir esta imagen y se olvidan que un 62% votó por este gobierno. Fue una acción destemplada. No, Son algunos de los no comparto, adjetivos no. de Ignacio Walker sobre las palabras de Evelyn Matei, que no solamente comenzaron en el diario El Pulso, sino que se reafirmaron Yo en no varias lo- entrevistas más, ¿no? Sí, no lo comparto porque yo creo que el tema de fondo no es la demolición del rol ni de la calidad de presidenta de la República, sino que al revés, es una exhortación a que ella ejerza, en este caso, un mayor liderazgo que creo que se hace necesario. Yo pienso que Camilo Escalón. Renovación Nacional está tomando nota que la opinión pública, hubo encuestas que se hicieron rápidamente y que reflejan ya un dato, la opinión pública puede comprender y entiende legítimo que la oposición juegue su rol, pero rechaza abiertamente el estilo virulento, la descalificación personal. Fue Eso la quedó muy claro en esta situación. encuesta que se dio a conocer Sí, ayer que... la misma encuesta CADEM sí, yo creo que recoge un sentimiento del país que no es partidario de estos de expresiones fuertes y de una crítica en ese sentido que es parte de nuestra idiosincrasia. Ahora, esa misma encuesta recoge también un hecho importante, que es que el rechazo al gobierno y a la presidenta sigue a la baja, y muy fuerte a la reforma tributaria y a la reforma educacional. La misma encuesta. Por lo tanto, hay que tomar ambas cosas. ¿Antes hay o que- Igual, la misma, mismo día. al mismo día? Ya. Exactamente No, igual. no leí esa parte. Pero la vamos a buscar. el rechazo a la- Perdone, señor. Se la voy a mostrar a Gutenberg Martí. Ya. Vamos a ir a comerciales, Gutenberg, y ahí volvemos con Muy usted. bien, Solamente muy bien. decir que precisar una vez más que lo que el gobierno dice es que el próximo año la presidenta va a dar a conocer solamente el mecanismo de la nueva constitución, no los contenidos. Eso ella habla Pero solamente establece los de... principios, democrático, participativo e institucional. Claro, por eso digo, esos son los principios para el mecanismo. Sí. ¿Ya? Nos vamos a comerciales. Están los que sueñan, los que piensan y los que hacen. Y si eres de los que hacen, Acer será tu mejor socio gracias a tu nuevo notebook ultra delgado Aspire V3 que tiene todo el poder de los procesadores Intel Core. Podrás hacer realidad así tu próxima idea. Acer, haz que las cosas pasen. Seguimos con Camilo Escalona, con Andrés Chado y con Gutenberg Martínez a la vuelta de comerciales. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Es que tengo que verlo. Es que lo voy a pensar. Es que, me duele aquí, que no sé, es que esto, es que lo otro. Siempre hay un es que para todos los que viven de las excusas. En Acer, hacemos las cosas para los que buscan hacer ahora.
Por eso creamos el nuevo notebook ultra delgado Aspire V3 con Windows 8, para que nunca más existan excusas. Acer y Windows 8, trabaja mejor, diviértete más. En Finlandia, un profesor tiene el mismo prestigio que un médico, y solo 1 de cada 10 alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía. ¿Cómo restaurar en Chile el valor de un buen profesor? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Tita Daniela, ¿sí? ¿Está lista la mantención? Cambio de bujía ok, dirección ok, frenos ok, cambio de aceite ok, suspensión en las 4 ruedas ok, sistema eléctrico ok, dirección ok, pero el secador rechazado. ¿Cómo? Pero no se preocupe, ¿ah? Ya tenemos la solución. Ven ahora mismo al especial Mujer Chevrolet. Haz la mantención de tu Chevrolet y llévate gratis un increíble secador de pelo Remington. Tú cuidas de tu Chevrolet y nosotros de ti. Más información en www.chevrolet.cl. Mira, Paulita, ese edificio lo construí yo. ¡Qué alto! ¿Y no te dio susto subir hasta arriba? Porque la seguridad de nuestros trabajadores es la tranquilidad de sus familias, los empresarios de la construcción debemos asumir el liderazgo de la seguridad laboral. Visitemos periódicamente nuestras obras, observemos el estado de las instalaciones, las condiciones de trabajo, las medidas de seguridad, la actitud y comportamiento de nuestros trabajadores. Un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. Este 13 de diciembre, contesta a la llamada. Joe Vasconcelos, llamando a ser feliz. Gran concierto fiesta con todos sus éxitos, nuevas canciones, DJ y bandas en vivo hasta la madrugada. Sábado 13 de diciembre, 21 horas, Explanada Batucana 100. Entrada sistema Ticketek y sin recargo en la tienda nacional. Colaboran Televisión, Fotorock, Mutis y Televisión Música. Organiza La Raíz Producciones. Evento para mayores de 18 años. Invita Radio Cooperativa. Andrea, soy tu marido. Te aviso que tengo el auto en doble fila en la calle, que ya pasaron los 5 minutos que dijiste que te demoraba. De hecho, llevo más de 1 hora esperando. Apúrate, por favor. Vuelven los sábados Mastercard. El primer sábado de cada mes obtén de un 15 a un 50% de descuento en más de 85 tiendas de Parque Arauco. Que disfrutar de las compras sea genético no tiene precio. Sábados Mastercard. Promoción válida el primer sábado de cada mes entre el 1 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2015 en tiendas adheridas de Parque Arauco. La tienda podrá aplicar restricciones sobre el descuento. Infórmate sobre condiciones y restricciones en el local adherido de cada tienda. Gordito, hagamos algo solos para Navidad. Está difícil fin de año. Tranquila, llegó todo a $1. O sea, como te decía, celebremos con todo. Llenamos la despensa y llamamos a todos los primos, a tus tías, a mis amigas, a la Lali con sus perritos. Prepárate para las fiestas con Totus a $1. Son más de 1000 productos a $1. Por ejemplo, lleva el tercer pañal Pampers Premium Care a $1. Lleva el segundo Champion Dog adulto 9 kilos a $1. No te pierdas Totus a $1. Ofertas desde el 26 de noviembre al 8 de diciembre. Máximo de compra de 6 promociones idénticas por persona. Esta Navidad, Gift Cards Cencosud ha creado una fábrica de sueños. Acá fabricamos la cena familiar que deseabas. O una remodelación para tu casa a tu pinta. O la bicicleta soñada de tu hijo. Regala Gift Cards Cencosud, la única tarjeta de regalo que puedes usar en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Esta Navidad, con Gift Cards Cencosud, todos fabricamos sueños. Encuéntrala en Jumbo, París y Johnson. Para venta empresas, contáctanos al 600-817-1700. Hola, mi amor. ¿De nuevo en el computador? Seguro que estás en Facebook. No, estoy contratando el seguro para el auto nuevo. ¿Cómo? ¿Por internet? Obvio, se puede en segurofalabella.cl. Además, si lo contrato ahora, me puedo llevar un Xbox One o un Samsung Galaxy Alpha. ¡Qué buena! Me podrías regalar uno de los dos para la Navidad. Contrata tu seguro de auto en Seguros Falabella y al cargarlo en tu CMR, te puedes llevar un Xbox One en 36 cuotas de 8,490 pesos o un Galaxy Alpha en 36 cuotas de 12,490 pesos. En Seguros Falabella estamos contigo. Infórmate sobre las condiciones legales en segurofalabella.cl. 21 grados. 21 grados en Santiago. Cooperativa. 21 minutos para las 10. 21 minutos para las 10. Seguimos hablando de actualidad y compartiendo el primer café en una nueva mañana en Cooperativa.
Así es, seguimos compartiendo el primer café con Gutenberg Martínez, Camilo Escalona, Andrés Chadwick y muy rápidamente, porque tiene poquito tiempo, vamos a invitar a participar al presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, que estuvo ayer en esta reunión amplia de 6 horas de la nueva mayoría con autoridades de gobierno. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola Cecilia, muy bien, gracias. Y muchos saludos a los panelistas, por supuesto. Aquí lo que queremos saber es que usted nos diga concretamente los 6 puntos que usted dice en los cuales se basaría esta reforma constitucional, este cambio a la Constitución. Esa es mi opinión. Sí. Lo dije ayer en un medio. Primero, fin al binominal. Estamos cerca de obtenerlo. Sí. ¿No? Segundo, fin a las leyes orgánicas constitucionales que requieren 4/7 para ser aprobados, que son en la práctica el veto de la minoría. Tercero, fin del control preventivo del Tribunal Constitucional sobre esas leyes orgánicas. Cuarto, fortalecer el estatuto de los bienes públicos, sobre todo en materia de educación y salud. Quinto... momentito, ¿qué significa eso? ¿Que la salud y la educación son un derecho? ¿Que quede en la Constitución? Evidentemente que son un derecho, y son un derecho social. Y en esta Constitución, una de las debilidades históricas, desde el tiempo del grupo de los 24, y en esta crítica, ¿no es cierto?, es que hay un estatuto de los bienes públicos, llamémoslo así, de los derechos sociales que hay que fortalecer, ¿no? ¿Cómo? Porque tienen su origen una impronta neoliberal, todo lo que saben. No, ya me perdí, 4 o 5, pero también... No, iba el cuarto. Mayor equilibrio, ¿no es cierto?, quinto punto, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es un tema que tenemos que revisar, este hiperpresidencialismo. Algunos queremos un régimen semipresidencial, incluso por ahí firmamos con Renovación Nacional una declaración de crear un primer ministro. Y sexto, muy importante, ¿no es cierto?, tratar de avanzar decididamente en la descentralización. Elegir intendentes regionales. Para mí, de todo lo que he escuchado, esos son 6 puntos muy significativos de lo que pudiéramos llamar, ¿no es cierto?, una nueva Constitución, y que será un debate, por supuesto. Ahora, usted dice que esa es su opinión, pero de lo que hablaron ayer en la reunión, ¿más o menos hay coincidencia en estos 6 puntos? No entramos al tema sustantivo. Cecilia, de las 5 horas, 6 horas, habremos hablado unos 15, 20 minutos del tema de la Constitución, porque es un compromiso que está en nuestro programa, y en la Democracia Cristiana, en el 5º Congreso del 2007, hace 7 años, hablamos de nueva Constitución. Entonces, lo que ayer dijimos fue ratificar el compromiso de una nueva Constitución, primero. Segundo, déjeme terminar, por favor. Segundo, un procedimiento participativo, democrático e institucional. Y tercero, que fue el aporte de ayer, un cronograma, que significa que el proceso, ¿no es cierto?, parte el 2015. Camilo Escalona quiere comentar algo. Don Camilo, buenos días. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Muy bien, Camilo. Bueno, yo considero de que el nudo pendiente, luego de que el 2005 se sacaron en el acuerdo constitucional los temas, por ejemplo, del capítulo de la tutela militar, o sea, se sacó el concepto de garante de la institucionalidad, se terminó la inamovilidad de los comandantes en jefe, se modificó completamente lo que se refería al Consejo de Seguridad Nacional, estableciéndose la institucionalidad democrática como autosustentable, es decir, no necesita ni guardián ni tutela de ninguna especie. Desde mi punto de vista, el capítulo esencial que queda pendiente es aquel que marca la Constitución, que establece que el Estado está solo donde el mercado no llega y en consecuencia marca el sentido subsidiario de la política económica y social. Al revés, los demócratas hemos ido avanzando en la idea de un Estado social y democrático de derechos que postula que el Estado tiene que ser capaz de asegurar el acceso de la ciudadanía a los bienes sociales fundamentales y asegurar las condiciones de dignidad que la civilización de hoy permite al conjunto de la población. Si eso fuera posible de desarrollar en el marco de un debate bicameral en el Congreso Nacional y establecer las bases que permitiesen marcar las opiniones de los diferentes bloques y luego plebiscitarlas, naturalmente que para eso tiene que haber acuerdo político, porque no existe el artículo de la Constitución que hoy día permitiera plebiscitarlas. Pero si se desarrollara el diálogo para poder establecer, ¿no?, cuáles son los puntos de acuerdo y cuáles son las divergencias que se deben plebiscitar, se podría avanzar significativamente en una ruta institucional. Yo estoy muy de acuerdo con esa visión. De hecho, a mí la propuesta que hicieron Camilo Escalona y Andrés Saldívar en su momento de una comisión bicameral, Senado, Cámara de Diputados, siempre me ha parecido de todas las ideas
la más atractiva, la más institucional, la más democrática, sobre todo si se hace con un método de participación ciudadana, de consulta, con una precisión nomás, Camilo, doctrinaria. Si se me permite que en la doctrina social de la Iglesia, que sirve de una de las bases o fundamentos de la democracia cristiana, el principio de subsidiariedad, bien entendido en la tradición social cristiana, es un principio muy importante, que es distinto de la interpretación neoliberal del principio de subsidiariedad. Me explico en una frase, Cecilia. Sí. El Papa Juan Pablo II en una carta por ahí dijo, no puede entenderse el principio de subsidiariedad sin el principio de solidaridad. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, hay una concepción neoliberal de la subsidiariedad que yo no comparto, y hay una concepción social cristiana de la subsidiariedad que yo sí comparto. Bueno, así lo ha ratificado también el Papa Francisco, debo decir. Sí. Andrés Chadwick, ¿alguna duda de los 6 puntos? Sí, no, solo, senador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, don Andrés, tanto tiempo. Tanto tiempo. Al escuchar los 6 puntos, que entiendo obviamente como tú lo señalaste que era una visión personal, son puntos ¿personal o de la democracia cristiana? No, personal. Okay. La democracia cristiana tiene una postura en favor de la nueva constitución. Sí. Okay. Es que eso a ese punto, sí, a ese punto iba, senador, que estos puntos han estado de una u otra forma en el debate, incluso el sistema binominal está bastante avanzado. Lo que yo veo en estos 6 puntos que usted ha señalado, uno se pregunta, ¿es necesaria una nueva constitución? O bien, cuando uno va precisando los temas, podemos estar más bien enfrentando un proceso de reformas como hemos tenido en el pasado, que se puede, obviamente, lo decía Camilo Escalona, buscar acuerdos que son necesarios para... Pero son puntos bastante más precisos. Entonces la pregunta es, ante estos puntos, ¿tú consideras que es necesaria una nueva constitución o podemos hacer un proceso de reforma más preciso y acotado, que creo que los puntos indicarían que van por ese camino? A ver, yo creo, Andrés, que esta constitución, teniendo una legitimidad, porque por supuesto que es una constitución legítima, la legitimamos, ¿no es cierto?, desde que empezamos a ingresar, ¿no es cierto?, al plebiscito el año 88, le concedimos una legitimidad formal, pero no es una legitimidad suficiente. Esa es mi visión. ¿En qué sentido? No hemos llegado a sentir, hablemos así, de la Constitución del 80 reformada, especialmente el 2005, ¿no es cierto?, de hecho, tiene mi modesta firma, yo era canciller del presidente Lago, el 2005, no hemos llegado a sentirla como nuestra Constitución, en primera persona plural. Por lo tanto, hay que dotarla de una legitimidad suficiente. Okay. Quiero decir además que los 3 puntos que mencionaba, binominal, leyes orgánicas constitucionales, control preventivo del Tribunal Constitucional, son los 3 puntos que menciona Fernando Atria en su libro, ¿no es cierto?, sobre las trampas de la Constitución. Entonces, yo creo que podemos llegar a un acuerdo, que tenemos que llegar a un acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con Camilo Escalona, que ese acuerdo forjado en una sede institucional, que tiene que ser el Parlamento, tiene que plebiscitarse, ¿no? Yo creo, eso hicimos en el 89, con las 54 reformas, y eso la dotó también de una gran legitimidad. Entonces, hay que perderle el miedo cuando hablamos de una nueva constitución, si la entendemos en los términos que aquí lo estamos definiendo. Gutenberg Martínez. Bueno, yo obviamente coincido en líneas generales con Ignacio. Ahora, yo creo que mi aporte sería el siguiente. Yo siempre he pensado que es malo discutir primero los procedimientos antes que los contenidos. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Es decir, yo creo que antes de hablar de los procedimientos yo hablaría de los contenidos. Porque al hablar de los contenidos, primero se dirime cuál es el nivel de posibilidad de acuerdo y cuáles son los ámbitos de desacuerdo. Eso, por lo tanto, especifica si hay realmente incertidumbres tremendas o no, si hay niveles de contradicción muy fuertes. Y en ese momento hasta las expresiones de nueva constitución y de reforma constitucional se pueden acercar, porque si yo planteo 53 artículos de reforma, es distinto a si yo planteo 532. Es decir, por lo tanto, yo creo que lo que importa primero es la discusión de los contenidos. Ahora, pero en el orden de prioridades, ese no es tema del 2014, es un tema, como contestó hoy día el ministro Elizalde, para iniciarlo algún día, el 2015, cuando le dé el vamos a la presidenta. Y hoy día las prioridades son la economía, la seguridad ciudadana, el tema de la salud, el tema del transporte y las reformas
del programa en el orden de prioridades que se fijó en la reunión de ayer. Pero Gutenberg, entonces usted ya tiene una diferencia con el gobierno, porque si el gobierno dice, espéreme, que se va a dar a conocer en el 2015 el mecanismo primero, ya estamos... ¿Me permite, Cecilia? ¿Me permite un comentario? Por supuesto, mire, Ignacio Walker. Yo comparto lo que ha dicho Gutenberg Martínez, no solo lo comparto yo, es el acuerdo unánime de la última Junta Nacional de la Democracia Cristiana hace 2 meses. Sí. No, primero contenido, después procedimiento. No es contradictorio con lo que está proponiendo el gobierno, el gobierno tiene más que ver con cronograma, o sea, el 2015 echamos a andar este proceso democrático, institucional y participativo, y a mí me parece muy lógico. ¿Por qué? Porque los mecanismos son instrumentales. Entonces lo primero, ¿no es cierto?, es definir ciertos contenidos para ver en qué estamos de acuerdo. Yo creo que estamos mucho más de acuerdo de lo que pensamos, y en qué estamos en desacuerdo, y ahí habrá que fijar un procedimiento, ¿no es cierto?, que nos permita zanjar democráticamente este tema. Pero lo último, Cecilia, yo quiero resaltar que, como le digo, le habremos dedicado 15, 20 minutos a este tema ayer en 6 horas. La prioridad absoluta del Comité Político Ampliado de ayer fue reactivación económica, seguridad ciudadana, y para el próximo año, fortalecimiento de la educación pública y la salud pública. Eso fue el tema económico-social, fue lo que estuvo en el foco, en el corazón de la discusión de ayer. Camilo Escalona, con esto termino. En que no nos hagamos una trampa, no nos enredemos en una discusión que puede que no tenga término nunca, entre el contenido y los procedimientos. Por eso que yo estoy muy convencido de la propuesta de crear una comisión bicameral, porque resuelve este problema, porque permite desarrollar el diálogo, permite establecer cuáles son los acuerdos y permite establecer cuáles son las diferencias, ¿no? Porque de lo contrario no tiene fin esta reflexión. Así que creo que más mérito todavía tiene la idea de que en el Congreso Nacional se pudiera constituir esa comisión bicameral para iniciar el estudio de una nueva Constitución. Me permite, Cecilia, porque tengo que entrar a una reunión, pero yo comparto lo que ha dicho Camilo Escalona. O sea, aquí nosotros, ¿cómo se reduce la incertidumbre, los temores que pueden existir? Radicando esto en una sede institucional. Es un procedimiento democrático, participativo e institucional. Y la institución por excelencia para discutir esto, ¿no es cierto?, es el Parlamento. Y ha sido un placer conversar con ustedes, con los panelistas. Gracias, yo sé que estaba... Sí, está muy bien. Gracias Ignacio Walker, senador, por compartir estos minutos con nosotros. Ahora, que le vaya muy bien. Yo tengo el aporte de lo que dice el senador Walker. Yo creo que es importante escuchar lo que ha señalado el senador Walker. Yo por lo menos sigo entendiendo que procedimientos y contenidos son dos cosas distintas, diferentes, y entiendo que el próximo año se van a ver los procedimientos y no los contenidos. Yo también entiendo así. Ahora, creo que es importante dos cosas que ha dicho Ignacio Walker. Uno, y que lo he visto, reafirmar que la prioridad es economía y seguridad, porque esos han sido los dos puntos más débiles del gobierno durante este año. Y segundo, que cuando él precisa los temas constitucionales, creo que es muy importante ir precisando estos temas, ir viendo contenidos, porque si queremos contribuir a que haya una mayor seguridad y búsqueda de acuerdo, etcétera, la precisión de los temas ayuda muchísimo. Y eso sí que se estaba demandando hace mucho tiempo. Estoy viendo, porque aquí nos tienen con pantallas, digamos, de todos los canales de Chile y del mundo. Estoy viendo un amigo tuyo, senador Pizarro. Jorge Pizarro. Sí, lo escuché esta mañana. La nueva Constitución decía, porque ahora nos cambiaron la letra, no puede ser de golpe, decía. No, de golpe de ninguna manera. No, de golpe de ninguna manera. Pero bueno, pero él lo decía en otro contexto. Procedimiento institucional. Puede ser gradual y comenzar con la descentralización. Era la idea. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aquí, siguiendo la línea que señalaba Camilo, las cosas tienen como se puede ir avanzando también en paralelo. Es decir, el gobierno tiene un compromiso en materia de regionalización. La Renovación Nacional, la Democracia Cristiana y la Concertación firmaron un acuerdo también de compromiso en la regionalización. La regionalización es una de las reformas estructurales importantes que el país requiere, que a su vez necesita de cambios en la Constitución. Me parecería absurdo detener ese proceso a la espera de una nueva Constitución. Por lo tanto, también se puede ir avanzando en paralelo en aspectos que son indispensables para el país en este tiempo. Y a lo que decía Andrés, yo creo que está equivocado, porque
las dos cosas se pueden hacer también a su vez, lo que se está hablando, por lo que yo entiendo, pero insisto que esto es un tema para hablarlo en 2015, nuestra prioridad es economía, es seguridad ciudadana, es educación pública, es salud pública. Eso es el acuerdo de lo de ayer, y para qué seguimos hablando de esto, que lo vamos a hablar el próximo año. Bueno, pero es que entonces, si solo ocupó 15 minutos de las 6 horas, y es para el 2015, entonces, ¿por qué el ministro del Interior, cuando sale a dar explicaciones, o sea, no a dar explicaciones, a contar todo esto, le da la misma tiempo en su relato que los otros temas? ¿Y por qué estamos hablando del tema nosotros ahora? No es porque lo inventemos, sino porque hay aspectos que no están definidos. Y yo tengo la impresión que yo pedí una explicación el día de la mañana, lo mismo que dices tú, Cecilia, que me dijeron que fue contestando preguntas de los medios que les centraron mucho en el tema de la Constitución. Pero que la primera explicación fue en la línea de lo que estábamos comentando. Sí, nos consta. Claro. Andrés Chávez. Yo creo que sí, siempre se le echa la culpa a los medios, pero no estoy echando la culpa, estoy diciendo que los medios... Está bien, pero un ministro del Interior sabe cómo responderle a los medios. No siempre, pero normalmente. Normalmente. No serían buenos, hágalo, no serían malos. Pero estamos aquí conversando el tema de la Constitución, y yo creo que estamos conversándolo porque, así como me parece bien, y ustedes lo han insistido, los temas son economía y seguridad, porque ahí estuvieron los puntos más débiles de este año, algo dejaron, no quedó preciso, no quedó claro el tema constitucional. Son temas que nos dejaron, está bien. Entonces, al no quedar preciso un tema de esa envergadura, genera la conversación que hemos tenido aquí, genera la atención de los medios. Mi impresión, escuchando lo que dice Ignacio, lo que ha dicho Gutenberg ahora, es que yo veo que cada vez se va alejando más el hecho de una nueva constitución, y está tomando más fuerza de lo que yo estoy viendo en los análisis, de ir haciendo reformas específicas, más que una nueva constitución. Creo que eso lo estoy viendo más difuso, y estoy viendo que ahora, entre los puntos que se han planteado, lo que dice Jorge Pizarro, creo que pero es la promesa del programa de gobierno. Pero no necesariamente puede cumplirse. Tú de analista pasaste ahora a gurú. Escuchándolo a ustedes. Solamente. Camilo Escalona, nos quedan 4 minutos. Yo no me puedo quedar atrás frente a tanto gurú. Yo creo que el sistema político va a tener cambios decisivos en estos años, como son el reemplazo del sistema binominal y, como se anunció por parte del Ejecutivo, la elección directa de intendentes. Esos son cambios que nosotros de verdad no podemos subestimar en su efecto. Y yo creo que lo alcanzamos a dimensionar porque pueden cambiar completamente el escenario nacional. Porque el país nació sin elección de intendente el año 1810. ¿no? Y este sí de verdad es un cambio de proporciones incalculables. Pero entonces, no es solo yo la elección creo de que efectivamente que una modificación que más... contenidos y procedimientos no están separados por una muralla china, como se podría decir. Ahora, yo siento que en algún momento y circunstancia el país tiene que resolver el problema de una nueva constitución, porque es muy simple. Tiene un vicio de origen la actual constitución, y eso le pena a la sociedad democrática chilena de hoy. Ahora, hay que acercarse a ese camino, hay que generar las condiciones por la vía del diálogo. Y yo entiendo, el gobierno tiene estas prioridades: la económica, la seguridad ciudadana, la educación pública, la salud pública y el transporte. Sin embargo, para que se pueda avanzar es indispensable dialogar sobre una nueva constitución, sobre los temas que son las grandes divergencias y sobre los temas que se pueden resolver. Andrés Chávez, usted dice que no tiene un vicio de origen la nueva constitución. Siempre ha sido esto permanente, y el año 2005 fue un tema que estuvo sobre la mesa y discusión en el Congreso, y se hizo una reforma en muchas materias, y la Constitución fue firmada por el presidente Lagos. Él, en su discurso, señaló muy claramente que se estaba dando un cambio en la legitimidad de la Constitución. Entonces, y reiteradamente, quitando legitimidad a la Constitución, creo que va generando siempre dudas en el sistema político. Por eso que yo digo, que tengo la impresión que van, por ejemplo, lo que señalaba Camilo Calón, el tema de la descentralización, sí que es un tema muy, muy importante y muy fuerte, y no es solo la elección de intendentes, sino que va a requerir mucho más tiempo, porque tiene que ir acompañado un cambio administrativo en el país, para efecto que esa elección de intendentes tenga sentido, poder, atribuciones, sea real y no sea una figura que genere más conflicto. Gutenberg Martínez, usted tengo la impresión que quería hablar de otra cosa. De una situación personal. ¿Ya? ¿Ya? ¿O no?
No tiene nada que decir. Yo quería, pero ya no sé. Sí, bueno, pero al menos el enunciado. No, el enunciado yo creo que hay que estar muy pendiente porque ahora comienza a avanzar por la vía de las indicaciones prontamente, la próxima semana, perdón, no esta semana, sí, esta semana creo que se vota en general la reforma educacional en el Senado y va a haber que estar atento a las indicaciones que se presenten. En la idea de la mejora del proyecto, las distintas opiniones que se han dado en la comisión, la integración de las dos comisiones de Hacienda y de Educación. Yo creo que hay mucha gente que está pendiente de esto. A mí me ha impresionado que he tenido la ocasión de recorrer un poco distintas zonas del país, el que hay una preocupación latente en eso. Y en esa línea, creo que en el tema de los docentes, en el tema de los profesores, también tenemos que colocarle un acento. Ahí hay un tema nacional, estamos en un impasse complicada. Los colegios mayoritariamente están cerrados, están en huelga a fines de año. Eso es muy complicado, es muy malo para los efectos de la educación estatal en medio de la reforma. ¿Parece que ha sido tan oportuno el video que han hecho sobre la educación pública? No, yo creo que son dos cosas. Usted está ironizando, Andrés Chávez. ¿Usted encuentra que no es oportuno? No, ha sido muy oportuno. Tenemos una huelga de profesores muy fuerte. Lo que hemos estudiado en la educación estatal, reivindicamos la importancia de la educación estatal siempre. Pero eso no dice cuestión con la que también defendemos la provisión mixta. Camilo Escalona. Solo quisiera saludar a la familia y a Laurense Maxwell por haber Sí. recuperado su libertad. Buen saludo, nos unimos. Exactamente. Bueno, la próxima semana seguimos, Gutenberg Martínez. Si es que viene Andrés y si llega la hora. No, ya. Gutenberg, no te voy a privar de eso. Andrés Chadwick, Gutenberg Martínez, Camilo Escalona, muchísimas gracias. Que tengan una buena jornada. Chau, chau.